Organización política de Roma. Según su origen mitológico, todos conocemos la leyenda de Rómulo y Remo, que Rómulo mata a su hermano Remo, de esta manera funda Roma y se convierte en el primer monarca, dando así inicio al primer periodo que sería la monarquía, que va desde el año 753 al 509 a.C. Esta organización tuvo tres factores muy importantes, que eran el rey, el senado y los comicios. Y la principal característica de este periodo fue el poder que concentraba el rey, es decir, era la máxima autoridad y tenía la potestad absoluta de decidir sobre asuntos de política, militares y religiosos. En el año 509 es cuando se produce la expulsión del último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, que fue expulsado del poder por los patricios. Con esta expulsión del poder se considera abolida la monarquía y se da inicio al segundo periodo, que sería la república, que va desde el año 509 al 29 a.C. En este periodo se produce el acceso a la más alta magistratura, que sería el consulado, que estaba formado en lo más alto del poder sería por dos cónsules, que ocupaban el lugar anterior del rey. Esta organización también se basaba en tres factores: las magistraturas, el senado y los comicios. Cabe resaltar que lo más importante de este periodo fueron las magistraturas, es decir, porque significaron una apertura hacia una ordenación totalmente democrática, es decir, que era totalmente opuesta a la de la monarquía. Tenía electividad, es decir, los magistrados eran elegidos por el pueblo, los cargos ya no eran vitalicios como el del rey, sino que duraban solamente un año, y también era colegiada, es decir, el poder ya no se concentraba en una sola persona, sino lo ocupaban uno o dos o más personas. Las magistraturas también se dividen en ordinarias y extraordinarias. Dentro de las ordinarias se crearon órganos que fueron muy importantes, entre ellos el consulado, que fue el más importante. También estaba la pretura, la censura, la cuestura, la edilidad curul y el tribunado de la plebe. Todos estos órganos fueron creados con el fin de descentralizar el poder y también para que los plebeyos tengan, por así decir, una participación mucho más importante en lo que era la toma de decisiones de la sociedad, cosa que en la monarquía no pasaba, ¿no? Durante esta época de la república, el senado tenía el apoyo de los plebeyos, pero estos también muchas veces salían y protestaban por sus derechos y también por una mejor calidad de vida. Lo que hizo el senado ante estos conflictos que tenía la clase plebeya fue, por así decir, enriquecer más a Roma mediante las conquistas de territorios. Se expandieron tanto que llegaron a conquistar prácticamente control sobre todo el mar Mediterráneo. A medida que Roma iba creciendo, se iba extendiendo cada vez más, es obviamente que era mucho más difícil controlar estas tierras y también iban surgiendo mucho más problemas, y los problemas entre plebeyos y patricios no disminuían todavía, seguían y seguían. Y acá es donde aparece un personaje muy importante, que era un general dictador, que era Julio César. Julio César pretende tomar el poder, pero ¿qué pasa? Esto enoja mucho al Senado y lo que hacen es asesinarlo. Dicen que lo asesinaron en las escaleras frente al Senado. Esta muerte, o sea, este asesinato de Julio César, obviamente que generó mucho más conflictos. Finalmente, su hijo adoptivo, César Augusto, se autoproclama emperador y así se convierte en el primer emperador, dando inicio al último periodo, que sería el imperio, que va desde el 29 a.C. al 476 después de Cristo. Esta fue, por así decir, una era de paz para Roma. Tuvo muchos frutos positivos y la sociedad creció mucho en base a cosas positivas, obviamente, ¿no? Entre las instituciones principales de este imperio estaban el emperador, que era el magistrado supremo, obviamente. Después estaban las antiguas magistraturas,
la censura ya no existía porque ya había sido abolida anteriormente. También estaban el Senado y los comicios y los funcionarios imperiales. Obviamente que a todo esto Roma seguía creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez se hacía mucho más difícil controlar estas tierras y iban surgiendo muchos problemas, ya sea por riquezas y por divisiones, por ejemplo. Entonces así es cuando se divide el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, cada uno con su emperador. La caída del Imperio de Occidente ocurrió en el 476 después de Cristo, cuando el emperador Rómulo Augusto fue derrocado por los bárbaros. Y el Imperio de Oriente o bizantino duró muchos años más, prácticamente 1000 años más, y su caída definitiva fue en el año 1453 después de Cristo, con la toma de Constantinopla por manos de Turquía, de los turcos. Y bueno, es así como se da fin a todo este periodo y a toda esta evolución histórica de Roma, que hoy en día vemos sus frutos. Por ejemplo, el latín es la lengua que dio origen a muchísimas lenguas, por así decir, y también se siguen viendo muchas cosas que justamente se veían acá, hoy en la actualidad se siguen viendo también.